Unidad 8. Microorganismos promotores del crecimiento vegetal, biofertilizantes. Dentro de los mecanismos de acción directo que presentan los PGPMs como biofertilizantes encontramos a la fijación biológica de nitrógeno. Este proceso de fijación biológica de nitrógeno, al igual que en rizobio, es llevado a cabo por la enzima nitrogenasa, es decir, estos organismos son diazótrofos también en cierta medida. La diferencia principal con rizobio radica en la relación que va a establecer las PGPMs con las plantas, es decir, con las raíces de las plantas de los cultivos. Estas relaciones son de tipo no simbióticas, principalmente tipo mutualistas, y la diferencia radica en que no son de tipo específicas estas bacterias, es decir, cualquier PGPM puede asociarse a las raíces de cualquier tipo de cultivo, ya que si la comparamos con los rizobios, la mayoría de las leguminosas son específicas para un determinado tipo de rizobio. Este nitrógeno atmosférico que es fijado por las PGPM se transforma a amonio, el amonio se incorpora a compuestos orgánicos, es decir, aminoácidos, y una vez que la PGPM muere, recién comienza el proceso de liberación de ese nitrógeno al suelo mediante los procesos de amonificación. Ese proceso de amonificación libera, propiamente, como su nombre lo indica, amonio como producto principalmente. Ese amonio, como sabemos, puede ser incorporado inmediatamente por las plantas, pero en la mayoría de los suelos va a ser absorbido por las arcillas y va a quedar retenido. Este proceso de amonificación normalmente en los suelos va a ir acoplado a procesos de nitrificación, en donde el amonio se oxida a nitrato gracias a los microorganismos nitrificadores, nitrosomas y los nitrobacter. Ese nitrato va a poder ser incorporado a las plantas. Si analizamos el proceso como tal, es un proceso mucho más lento y digamos menos eficiente en el sentido de la cantidad de nitrógeno aportado que el que ocurre en la simbiosis con las leguminosas, ya que en el proceso de simbiosis el nitrógeno se pasa directamente a las células vegetales, por ejemplo en el caso de la soja, a través de los aminoácidos de glutamina, de aspartato o de los ureidos formados. En este caso, aquí tiene que morir primero la PGPR para luego el nitrógeno ser liberado al suelo y de allí incorporado a la planta. Dentro de los mecanismos de acción directo, también encontramos los procesos vinculados con la solubilización del fósforo. Dentro de las PGPMs dijimos que teníamos dos grandes grupos, las PGPRs, es decir, las rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal y dentro de ellos Pseudomonas y Bacillus como grandes solubilizadoras de fósforo. A su vez, dentro de las PGPF vamos a tener las ectomicorrizas y las endomicorrizas. Como sabemos, la mayoría de los suelos son sumamente abundantes en fósforo. Este nutriente es el segundo en orden de importancia después del nitrógeno que interviene en los procesos de crecimiento y desarrollo de los cultivos. Las fuentes de fósforo pueden ser tanto orgánicas como inorgánicas. Dentro de las fuentes inorgánicas vamos a contar con la presencia de la apatita, por ejemplo, la pirita, que son minerales que constituyen la roca madre. Y dentro de las fuentes orgánicas, por ejemplo, vamos a tener fosfatos monobásicos, fosfotiriéster, fósforos monoésteres, todos derivados de moléculas orgánicas como el ATP, los fosfolípidos, que mediante procesos de descomposición de la materia orgánica van a ser liberados a la solución de suelo. Uno de los principales problemas que tiene el fósforo en la solución de suelo es que a pHs normales es rápidamente quelado, formando estructuras de tipo insoluble, es decir, por ejemplo, los fosfatos de calcio. Estas estructuras insolubles hacen que las plantas no puedan captar el fósforo, ya que únicamente lo captan a través de la forma monobásica o dibásica, es decir, fosfato monobásico o fosfato dibásico. Para que esto ocurra, el pH del suelo debe disminuirse para que estas formas solubles, digamos así, fácilmente incorporables del fósforo a las plantas, queden en solución, se liberen. ¿Cómo las PGPR pueden facilitar este proceso? Bueno, la mayoría de las plantas debemos saber que liberan grandes cantidades de exudado, aproximadamente entre el 5 al 20% del total de hidratos de carbono producido en la fotosíntesis puede ser liberado a la zona del suelo rizoférico y ser captados
por las PGPRs, quienes en condiciones de superávit energético debido a la gran liberación, por ejemplo, de exudados radicales ricos en hidratos de carbono, pueden realizar oxidaciones de tipo incompleta o algún tipo de fermentación en la cual se van a liberar ácidos al suelo no rizosférico, que se van a difundir a través de la solución de suelo, se liberan al suelo no rizosférico y comienzan a disminuir el pH, por lo tanto, este fósforo comienza a transformarse en la forma tanto monobásica como la forma dibásica para poder, por difusión, absorberse por las plantas. Por ejemplo, dentro del género Pseudomonas producen grandes cantidades de ácido glucónico, el cual es considerado como el ácido más importante o el mejor solubilizador de fósforos. También el proceso respiratorio, es decir, recordemos que la mayoría de estas PGPR son aeróbicas, por lo tanto el proceso de respiración produce la liberación de dióxido de carbono que en contacto con agua forma ácido carbónico que también interviene en el proceso de solubilización. Otro proceso de solubilización u otro mecanismo es la liberación por parte de las PGPR de enzimas de tipo fosfatasas ácidas que van a romper el enlace, por ejemplo el enlace fosfodiéster, liberando los fósforos y de esa forma, por difusión también, ser absorbido por las raíces de las plantas. Dentro de los mecanismos de acción directo de las PGPR, es decir, de los mecanismos vinculados a la estimulación del crecimiento, se encuentra la producción de fitohormonas. Tenemos que saber que las fitohormonas en el reino vegetal son las encargadas de regular el crecimiento y el desarrollo de las plantas. Las hormonas vegetales tienen la capacidad de actuar a muy bajas concentraciones, es decir, concentraciones menores a 1 milimolar. Esto propicia cambios principalmente a nivel meristemático, es decir, a nivel del meristema apical caulinar o el meristema apical radicular o los meristemas florales, propicia cambios ya sea tanto en los procesos de división celular como en los procesos de alargamiento o diferenciación celular. ¿Cómo las PGPMs van a producir o van a afectar la producción de fitohormonas? Puede haber una liberación directa al suelo de estas hormonas o inducir mediante metabolitos secundarios, es decir, mediante metabolitos derivados del metabolismo microbiano, inducir a la planta a la producción de estas fitohormonas. Dentro de las principales fitohormonas que son liberadas al suelo vamos a encontrar auxinas, citoquininas, gibberelinas y una serie de hormonas que van a ser liberadas principalmente bajo situaciones estresantes que van a permitir regular o modular el crecimiento. Entre ellas vamos a tener el ácido abscísico, el etileno, pero, por ejemplo, durante situaciones de sequía, más que la producción de etileno por parte de las PGPR, vamos a tener la producción de una enzima que es la ACC deaminasa, que permite reducir la síntesis de etileno y evitar los efectos deleterios que tiene esta hormona sobre el crecimiento vegetal. A modo de ejemplo, aquí tenemos un cuadro donde podemos observar cuál es el efecto de cada una de las hormonas sobre distintos procesos que ocurren en las plantas. Dentro de las gibberelinas, por ejemplo, son las que afectan la germinación, a su vez también en conjunto con auxinas y citoquininas, el crecimiento, la floración y la fructificación, parámetros fundamentales que van a definir el éxito de un cultivo. Por ejemplo, vemos en el caso del etileno que tiene efectos sobre la floración, es decir, induce la floración. Bajos niveles de etileno son muy buenos para inducir la floración y a su vez también la fructificación, pero altos niveles de etileno, que suele ocurrir en situaciones estresantes, da lugar a procesos de abscisión de hojas, lo mismo que el ácido abscísico. Pero en el caso del ácido abscísico, cuando es producido por las PGPMs, permite, por ejemplo, la síntesis de prolina, como vamos a ver más adelante, que es un osmoregulador. Y en el caso del etileno, para evitar estos procesos de abscisión, ya sea tanto de hojas como de flores o de frutos, que retrasan de cierta forma el crecimiento,
se sintetiza la ACC de aminasa. Dentro de las fitohormonas producidas por las PGPMs, las auxinas son las fitohormonas más importantes. Estas auxinas van a ejercer sus efectos sobre los meristemas, tanto sea meristemas apicales caulinares como meristemas apicales radiculares, principalmente sobre los meristemas radiculares, afectando los procesos de división, extensión y diferenciación celular. ¿Cómo se va a traducir? Por ejemplo, en la imagen podemos observar cómo plántulas bajo el efecto de microorganismos capaces de producir auxinas incrementan el número de raíces laterales. En este caso es una plántula de maní con raíces de tipo pivotante, por lo tanto se incrementa el número de raíces laterales. En el caso de que fuese, por ejemplo, una poacia, se incrementa el número de raíces de tipo adventicias. Esto permite incrementar el volumen de suelo explorado y con ello la capacidad del cultivo de absorber agua y absorber nutrientes. La mayoría de las PGPMs van a sintetizar las auxinas y entre ellos la principal representante, el ácido indol acético, a través de vías que van a ser dependientes y no dependientes del aminoácido de triptofano. Aquí podemos ver cómo, por ejemplo, Azospirillum y Pseudomonas participan a través de la vía del aminoácido triptofano obteniendo ácido indol acético. En el caso de Bacillus, por ejemplo, va a tomar una vía alternativa y va a permitir formar, por ejemplo, indol 3-etanol que puede interconvertirse y terminar formando ácido indol acético. En el caso de Rhizobium y Agrobacterium, también tienen una vía alternativa y pueden formar indol acetamida. Todas estas auxinas intervienen o ejercen sus efectos sobre los meristemas vegetales y van a regular el crecimiento. También podemos ver en algunos de los artículos científicos publicados cómo los distintos tratamientos con diferentes PGPRs van a afectar la formación de raíces de tipo lateral. A su vez, también las auxinas intervienen en el metabolismo radicular, incrementando la liberación de exudados. Esa liberación de exudados estimula a que nuevas PGPRs, es decir, a que la población de PGPR se incremente. Al incrementarse la población de PGPR, se incrementa, por ejemplo, la producción de auxinas. Eso incrementa el crecimiento de las raíces y el volumen de suelo explorado, y a su vez también permite que nuevas rizobacterias puedan asociarse al cultivo y, por ejemplo, permitir procesos de solubilización de fósforos, de fijación biológica de nitrógeno o formación de sideróforos. Otras hormonas, como ya vimos, pueden ser liberadas al suelo. Dentro de ellas tenemos las citoquininas, cuyo representante más importante es la zeatina, o las giberelinas, cuya molécula más importante es el ácido giberélico o el GA3. Ambas intervienen en los procesos de diferenciación celular y en los procesos de, ya sea tanto de crecimiento de la parte aérea como así también en los procesos de inducción floral y en la fructificación. Principalmente, según los estudios que nosotros estamos realizando desde la cátedra, esto es el cultivo de maní, vemos que hay un estímulo floral por parte de las PGPMs que los podemos atribuir a giberelinas y citoquininas, que aumenta el número de flores y a su vez también aumenta la eficiencia reproductiva, es decir, aumenta el número de flores que es capaz de formar frutos. Y a su vez, esos frutos que se forman, los granos son de un tamaño mucho mayor que nos da mayores rendimientos. Como podemos ver aquí en la imagen, a la izquierda tenemos una planta control sin microorganismos, es decir, que no se le ha aplicado ningún PGPR, mientras que a la derecha tenemos una planta que corresponde, por ejemplo, a una Pseudomonas, que en bibliografía está caracterizada como una gran productora de giberelinas, que vemos que la cantidad de frutos formados es mucho mayor. Esto podría ser o podría deberse a los procesos de inducción floral. También existen trabajos que reportan, por ejemplo, que las giberelinas estimulan a incrementos en la biomasa aérea, incrementos en los tallos y a su vez también incrementos en los sistemas radiculares. Como podemos ver en la imagen, también son plántulas de maní de otro estudio,
en donde se observa el efecto de gibberelinas y de citoquininas. Las PGPR bajo situaciones estresantes tenemos que conocer que tienen la capacidad, por ejemplo, de producir ácido abscísico. El ácido abscísico es una fitohormona vegetal que se encarga de la regulación estomática y evita las pérdidas de agua. A su vez participa también en los procesos de síntesis de prolina. La prolina es un aminoácido muy importante en el reino vegetal, ya que puede ser utilizado también como una herramienta tecnológica, como un biomarcador para detectar las situaciones de estrés mucho tiempo antes que se manifiesten síntomas visibles en las plantas. La prolina participa en los procesos como osmorregulador, ya que se encarga de elevar los potenciales agua del interior de las células y de esta forma garantizar el crecimiento activo. Si nosotros analizamos este gráfico, vemos en el eje de las Y el contenido relativo de agua y en el eje de las X el tiempo. Este es un ensayo que se realizó en un cultivo, el cual fue sometido a situaciones de estrés hídrico, y vemos que a medida que pasa el tiempo el contenido hídrico en los tejidos va disminuyendo. Pero vemos distintas situaciones marcadas por cada una de las líneas. La línea inferior corresponde al tratamiento control, es decir, que no recibió ningún microorganismo, mientras que la línea superior corresponde a plantas que fueron inoculadas con bacilos y pseudomonas. Aquí podemos ver que a un mismo tiempo el contenido relativo de agua de estos tejidos fue mayor en los vegetales que fueron tratados con bacilos y pseudomonas. De aquí la importancia en la regulación del contenido de agua bajo situaciones estresantes por parte de las PGPRs. Bajo situaciones de estrés, ya sea tanto nutricional, sequía, salinidad, vemos que las plantas elevan su producción de etileno, pero por parte de las PGPRs se va a producir una enzima que es la ACC que es la aminociclopropano carboxilato desaminasa. Esta enzima se va a caracterizar por degradar el precursor del etileno, que es el ácido aminociclopropano carboxílico, y de esta forma se van a reducir los niveles de etileno en el interior del tejido vegetal y se va a mantener el normal crecimiento. Este ácido, que es degradado por la ACC desaminasa, es transformado en amonio y en alfa-cetobutirato. Ese amonio liberado a su vez en el suelo, luego, mediante los procesos de amonificación y nitrificación, podría pasar a estar disponible en la rizósfera para ser incorporado por los vegetales. Con esto concluimos el capítulo relacionado a biofertilizantes.